Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Coppola, conductor de este programa Secretos Millonarios, y hoy tengo un súper invitado, amigo mío, Omar Villarreal, que es el CEO de la compañía Libérate Laguna. Gracias, mi querido Omar, por estar aquí en este programa. Al contrario, mi estimado Rafa, gracias. Es un honor estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. No, al contrario, fíjate que este programa se trata de, pues, para emprendedores, ¿no? Todos Claro. usamos algún secreto, algo que nos ha funcionado, y al final tú eres hoy el director de esta compañía muy importante. Sabemos que gracias por venir desde Torreón, viene nuestro amigo, pues, como puro empresario, llegó acá a la Ciudad de México, muchas gracias. Y bueno, pues, la gente, ¿sabes qué pasa? Que ven tu historia de éxito, con tus clínicas, con lo que estás haciendo. Claro. Pero la gente identifica, para Omar fue bien fácil. Pues ya era empresario, ya era millonario. Pero realmente, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu niñez? Platícame un poquito de tu historia. Fíjate, Rafa, que yo creo que como empresario se nace y eso se va dando. Empiezas a tener, vas viendo las habilidades que tienes desde niño para el intercambio, ¿no? Yo recuerdo que tenía unas bicis, mis primeros intercambios era llegar a tener mejores cosas, obviamente, pues de una bici, creo que eran en ese tiempo las Bimex, a una GT, entonces teníamos que intercambiar, porque era antes regalarte algo, tenía que pasar a Navidad, o sea, tenía que haber un evento especial. Entonces, creo, intercambiaba con el dueño de una bicicletería, el Pelusa 10, y ahí empecé a hacer una bici, la hice GT, la vendí, y hice otras dos. Recuerdo que había un amigo que Andy se llamaba, iba de Estados Unidos, y le compré una bici de montaña, la vendí al doble y empecé empezaste a generar un dinerito. Empiezas a generar, y creo que las habilidades se te van dando desde joven, desde niño, o sea, desde niño empiezas a ver que empiezas a lapicero. Claro, pues dices, o sea, hay manera de conseguir. Hay manera de mejorarlo, ¿no? Claro. Y creo que de ahí llega un buen amigo de la Ciudad de México y me invita ya a los 14 años a hacer un puesto de hamburguesas. Y lo hicimos juntos. ¿Ah, sí? ¿Qué edad tenías ahí? Ya 14, 15 años. Ok, ya dándole a la cocina. Ya dándole. Él tenía un plus en ese sentido. Fíjate que en el 86 emigró mucha gente a Torreón de la Ciudad de México. Casi toda mi cuadra era de la Ciudad de México. Y conviví mucho con gente de la Ciudad de México que iba mucho más avanzada a la ciudad de Torreón, ¿no? Y me invita, hicimos unas hamburguesas que se llamaban Los Caifanes, éramos adolescentes, entre secundaria y preparatoria. Entonces lo llevábamos hacia una esquina, el carrito lo rotuló otro amigo que siempre tiene las habilidades del dibujo, y teníamos unas promociones. Yo recuerdo que ya hacíamos promociones de los miércoles 2x1, y la verdad que como éramos el eje de de reunión, nos iba muy bien, ¿no? Pero creo que esas habilidades se van dando desde pequeño, ¿no? Yo creo que el emprendimiento no es algo que tienes que estudiar. Claro. Lo vas desarrollando, creo que lo vas descubriendo, ¿no? Y esa es la parte en la cual empecé, y obviamente no siempre me fue muy bien, para serte honesto, y no era muy buen estudiante, iba sacando materias, unas tenía mucho más habilidades. Sabes que a mí se me dificultaba más la matemática que la filosofía, y desde niño me di cuenta que me encantaba la filosofía. No me gustaba la mercadotecnia, no me gustaba para nada la psicología, pero sí la filosofía, y creo que terminé siendo psicólogo, pero me ayudó mucho la filosofía, ¿no? O sea, desde niño me preguntaba y me cuestionaba, y tenía unos muy buenos maestros, el profesor Aspepico, que fue es un gran ícono allá en la Laguna. Claro.
y filósofo, ¿no? Entonces desde ahí como que me nacían muchas cosas de... Oye, pero ¿qué decía, digamos, tus papás? Dices, oye, pues está, o sea, ¿por qué no te metes a las hamburguesas? O ya sabes, porque a veces como papás, ni hagas esto, tú estudia y prepárate. ¿Ahí qué te decían ellos? Claro, fíjate que sí, o sea, sí, yo lo tenía que hacer a escondidas. ¿Ah, sí? O sea, sabían que lo o sea, hacía. tú estabas estudiando, pero le estabas dando. Yo estaba estudiando, él preparaba las cosas, él iba en la mañana, él no estudiaba, yo ya llegaba, preparaba todo, prendía el carbón y sí, digo, al final de cuentas terminábamos a las 11, 12. Recuerdo que en ese tiempo estaba otro rollo y teníamos un televisor y la gente iba y se reunía a ver otro rollo y a comer una hamburguesa, era muy padre, ¿no? Pero yo les decía que iba ahí a ver otro rollo, ¿no? Claro. O sea, pero ya después obviamente se fueron dando cuentas de cómo conseguía siempre mi papá las cuestiones de cómo conseguía cosas y creo que esa es una de las cuestiones como padres de ver por qué tienes este celular a las hijas, ¿no? O a los hijos. Claro, ¿no? ¿de dónde está llegando ¿De el dónde dinero? está llegando? Y tenía, sí le decía que hacía actividades, obviamente mi papá siempre me apoyó, siempre vio que tenía ese talento, esas habilidades pero gracias digo, no fuimos ricos, mi papá fue muy trabajador, fue alguien muy disciplinado, una persona que trabajó pues catedrático del Instituto Tecnológico de La Laguna. Un orgullo para mí. Mi padre siempre sacó muchos alumnos, incursionó en la política, y creo que le aprendí mucho en un grado de honestidad, ¿no? O sea, me enseñó muchos valores, pero tuvo 4 hombres, ¿no? Éramos 4 hombres y pues imagínate 4 hombres en colegios. No, hombre, ya sé, todas las universidades. Comelones. Claro, sí. y la verdad que admiro mucho, o sea, mi madre, pues ama de casa, también le ayudaba a mi papá en esos entonces, hicieron un muy buen equipo, la verdad, compartían, pues mi papá a veces hacía de comer o mi mamá hacía de comer y compartíamos labores, ¿no? O sea, no fue nada fácil, pues empezar o sea, porque mucha gente dice, pues es que seguramente los apoyaron, pero pues estabas pasando, pues como todas esas dificultades con tus hermanos, y ahí cómo pasas el siguiente nivel, o sea, porque ya sabes, en el emprendimiento dices, híjole, no tengo lana, ¿qué hago? Me quedo sin nada. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿pasaste directamente a ejercer tu carrera o emprendiste? ¿Cuál fue el siguiente reto, mi querido Omar? Creo que el siguiente reto fue emprender. Ok. Después de un lapso de que tuve malo entre los 16 a los 20 años, 17 años, un lapso donde perdimos, fue primero experimental, la copita, y me empezó a gustar la copita. Y luego llega en los 90, se empieza a verse, pues, cosas como polvitos y cosas por el estilo. Claro, ¿no? Empecé a tener problemas con este tipo de consumo y me pierdo esos 5 años, ¿no? O sea, empiezo a abandonar mis estudios, mis proyectos, mis sueños y mis papás, obviamente que les agradezco siempre el que siempre estuvieron ahí, siempre el amor, mis hermanos. Mi hermano fue el primero que emprendió. Él fue el primero que tuvo una empresa para desarrollar pesos y dimensiones y lo de emisiones contaminantes, claro, que eran los centros de verificación federales. Él sí se estaba enfocando, pero tú ya te estabas perdiendo. Sí. O sea, con las amistades y pues te vas aprendiendo a dar una copita y ya pasan y empiezas con adicciones. Empecé con adicciones y trabajaba para él.
Me fui a trabajar. ¿Para tu hermano? Sí, sí, Ok. o sea, de ahí era donde era el susten- ejemplo, pues. Sí, Ya sí, sabes. o sea, fue como que Ajá, el que llevaba ahí. el que me llevó a desarrollar también ese tipo de habilidades. Yo veía cómo hablaba, cómo se llevaba con los gerentes de los bancos, cómo se desinhibía, cómo hablaba con los empresarios, cómo se desarrollaba. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver en quién te inspiras Claro. y quién te rodea. Y yo creo que muchas de las veces el éxito está, digo, obviamente muchos amigos fueron empresarios o papás o amigos empresarios, pero muchos estudiaban en escuelas pensando que las relaciones iban a ser el éxito en su vida. Ok, Y me di cuenta que no. pues sí. O sea, que al final de cuentas, los que no fuimos tuvimos el privilegio de ir a escuelas tan prestigiadas, estamos en mejor nivel de los que aquellos fueron a escuelas prestigiadas. Claro. O privilegiadas, ¿no? En este sentido. Oye, ¿y cómo te afectó todas esas relaciones? ¿Tú caíste en alguna adicción y...? Sí. Mi droga preferida era el alcohol, ¿no? O sea, al final de cuentas, era de lo que más me excedía. Yo mi manera de beber no la medía. O sea, ya empezaba un jueves, era jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego después miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y llegó una manera en que se convirtió algo que era del diario. Del diario. ¿Y vino más? O sea, por Sí. ejemplo, empiezas con alcohol y luego dices, ya no me da, ¿qué más sigue? Así es. ¿Sabes que llega un momento en las décadas de los 90s que en ese lapso, pues yo tenía 17 años, en donde pues el polvo se liberó, o sea, llegó, antes era como que más Pues sí, que no se élite. veía, claro, Ajá. sí. Y ya se empieza a ver en todos los lugares. Se llegó a ver ya como en mi ciudad era como los cacahuates de la botana. Claro. ya Todo como- mundo empezaba, ya nomás escuchabas a un lado en el baño, decías, ya. rólate, ¿no? Invita. Invita. Y era así como, órale, va, dale, toma. Y empecé a probar, incursionar en este tipo de, pues ya de drogas. Digo, afortunadamente no fue algo como, nunca me gustó la marihuana y no porque les decía de chiste que mi mamá decía que no quería marihuanos en la casa, ¿va? Pero por eso nunca Ya me los gustó. tienes. Pero por eso fui alcohólico, ¿no? Ajá. Pero fíjate, en realidad el punto es que nunca se me dio en probar la marihuana. O sea, mi droga preferida fue el alcohol, ¿no? Ok, con ese te quedaste. Y digo, y también la cocaína. Claro. O sea, en ese tiempo, ¿no? Fue algo que era muy de moda. Y sabes que luego por imitar, por sentir que perteneces, Claro, ya sé. por como importancia, pues empiezas a desarrollar esa mala costumbre y ese mal hábito, ¿no? Ujú. Que luego se convirtió en una enfermedad y que afortunadamente tuve unos padres que me ayudaron a salir de ese problema, ¿no? A Claro. aceptar que nunca me soltaron, que siempre estuvieron tras de mí, que siempre pues insistieron en que no era un buen estilo de vida. Y sabes que me ayudó mucho la filosofía para entender muchas cosas en la vida. Porque me imagino que algo te dejó bueno, esa experiencia. O sea, hay Claro. gente que se quedan ahí y ya se pierden. Pero Claro, lo a justifico. ti estoy seguro que algo pasó en ti que a veces pasas esas experiencias y ¿qué te dejó? Claro, mira, mucho aprendizaje. Yo siempre he sido de los que siempre le van sacando la mejor utilidad hasta los peores momentos, ¿no? O sea, en ese lapso donde yo me recupero, salgo, me rehabilito y pasa un año y pasa la mejor experiencia de mi vida, que es
es ver nacer a mi hijo, ¿no? Ok. O sea, el tener la oportunidad de participar con el doctor, porque el doctor era un militar, de esos militares muy, pues le podemos, allá en el norte le decimos tosco. Ok. Entonces, no, vente, pásale y tú me vas a ayudar. Y ver nacer la vida, no sé si te ha tocado ver nacer una vida. Sí, no, claro, sí, con mis hijos, sí. Y más la de tu hijo y tenerlo en tus brazos. ¿Y eso te dio como el shock? Creo que... De decir, aquí hay un parteaguas. Aquí, exactamente, sabes que no sabes si conociste el paraíso, si conociste Sí. la mejor experiencia de mi vida. Sin duda fue la de mis 2 hijos, pero de ahí hay un parteaguas, ¿no? O sea, al ver a mi hijo, tenerlo en mis manos, sentí como que tenía que proteger a esa cosita, ¿no? O sea, verle sus ojitos, verle cómo estaba dándole su primer tetita. Ellos me lo dieron y órale, váyase, ¿no? Ya ellos terminaron y yo con mi hijo, sí, ¿qué voy a hacer? Entonces, él viéndonos a los ojos y pues es donde yo digo, me hice una promesa, ¿no? O sea, cumplir, pues, hacer por él y por mí, ¿no? Claro. Darle la mejor calidad de vida, ¿no? Y creo que ahí empieza un después. Creo que también, aparte de siempre tuve el apoyo de mis padres, pero yo siempre creí ser autosuficiente. O sea, nunca me gustó pues ser cargado, ¿no? Claro, O sí, sea, sí, mi sí. papá me dio estudios, me dio las habilidades, me ayudaban obviamente económicamente. Compré mi primer casa, gracias a Dios, fue también como un regalo de Dios, fue algo que cayó del cielo. Yo me trabajaba para una inmobiliaria, entonces se dio la oportunidad de una venta de una casa, y hacer un intercambio con la inmobiliaria y llega mi primer casita, que era una clase media. Ujú. Y todo mi entorno, bueno, pues ahora mi entorno, todos mis vecinos, pues diputados, ahora el señor gobernador, que era mi vecino. Entonces, pues muchas inspiraciones, ¿no? Claro. Había muchas inspiraciones porque creo que tiene que ver mucho la competitividad en que ves, y eso es bueno, porque a veces creemos que la competitividad se puede confundir con envidia, ¿no? O sea, que ves que tu vecino mejora su entorno, su casa, y para mí era que, órale, qué padre, que mejoró mi casa y mi vecino mejora su casa, ¿no? Ujú. O sea, al final de cuentas, siempre haces, a donde fueres, haces lo que vieres, ¿no? Claro, sí, así es. Entonces, creo que fue un factor que me llamó mucho la atención en los aspectos de mis habilidades de ver cómo la psicología funcionaba. Y en este sentido, pues pasé lapsos muy, muy difíciles. La verdad que no todo es fácil en la vida. Me inspiré también en un gran personaje, que es que él llega a la comarca lagunera ya siendo un referente de una selección mexicana, ¿no? Ya siendo un ícono en la portería del fútbol, ¿no? Entonces, yo un día platicando con él, le decía que cuál era la clave del éxito. Yo escuché su ¿Quién historia, era él? ¿no? ¿De él? Osvaldo Sánchez. Ah, ok. Osvaldo Sánchez. Escuché que para el éxito había que dar algo a cambio. Claro. O sea, que nada era por Gratis. decretarlo, ¿no? Y yo creo que el éxito no se decreta, se trabaja. Sí, claro. Y bueno, se decreta y se trabaja. Sí, de los dos, sí. Pero yo creo más en que se trabaja, ¿no? Y en este sentido también, que les mando un saludo a Osvaldo Sánchez, gran amigo, y a Cristian Mijares también, que es un gran amigo, que 4 veces campeón del mundo,
que era en boxeo, ¿no? Y un gran boxeador famoso por ganarle al Travieso, que nunca nos quiso dar la revancha. Claro. Pero creo que la disciplina la disciplina vence talento. O sea, aprendiste mucho de ellos y eso fue lo que, o sea, entiendo, voy hilando tu historia, pasaste las adicciones y entiendo que tu clínica de ahí viene, de lo que tú viviste. Claro. Fíjate que a mí me llama un buen amigo de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, y me dice, yo me rehabilito en una prestigiada clínica allá en Monterrey, y me dice, ¿sabes qué? Es que tienes mucho potencial en esto. Cuando estuviste aquí, fue una generación muy padre, todos los chavos te quieren, había personajes de todos tipos, y la gente pregunta por ti. Tienes... ¿Ese carisma o qué? Ese carisma, me decía, vente conmigo a trabajar. Para esto yo había quedado sin trabajo, o sea, había pasado por una mala experiencia en una venta de casa, en donde me quedo sin nada. Nada es nada, con problemas legales incluso, ¿no? Entonces dices, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Y pues yo recientemente acababa de dejar las drogas y el alcohol y según la promesa de la vida es que si tú dejas de beber te va a ir bien en la vida, y me estaba yendo mal. Ok. O sea, no era realmente lo que me habían prometido, ¿no? Pero yo sabía que había algo más, ¿no? O sea, que había que dejar, que hacer un sacrificio, y no era un sacrificio, o sea, no era regresar la solución a distraerme en las adicciones. Yo quería algo bueno para mi vida, ¿no? Y quería verme como a mis 40 años, como estoy ahora mismo, ¿no? Quizás nunca me puse altas expectativas, ni quise frustrarme, ni fui alguien frustrado, sino al final de cuentas fui alguien que fue disfrutando poco a poco y sus etapas. Y en esa etapa fue que termina, empiezo a vender cosas de esas de dólar. Claro, ya sé. En los ranchos, ¿no? Entonces, no me iba muy bien, a veces no vendía nada, y en ese tiempo apenas se desarrollaban los celulares donde la mamá de mis hijos tenía que hablarme de un público, ¿no? Ajá. Porque no había mucha lana, ¿no? Entonces recibí una llamada en donde se había acabado la leche de mi hijo, ¿no? Entonces mi hijo había nacido con intestino perezoso. Ok, claro, sí. Y eran leches caras. O sea, bueno, para mí en ese momento, ahorita, la otra vez me decía una señora que cuánto es caro y cuánto es barato, porque dije que por una cosa es barato, ¿no? Entonces, cuánto es mucho y cuánto es poco, ¿no? Es relativo conforme vas creciendo en la vida, ¿no? ¿Y cómo le hiciste para brincar, o sea, para la inversión, porque se nos está acabando el tiempo del programa, para ya tener las clínicas, para que hoy también la gente se entere, porque digamos, ya lo pasaste, ya lo viviste, saliste y dijiste, bueno, quiero impactar a más personas. Hoy claro. Lo estás haciendo. Bueno, desarrollo una clínica de tratamiento profesional, la primera en Torreón, de tratamiento profesional en adicciones, para este empresario y para otros de la industria lechera que estaban por ahí, que fueron socios. Les trabajo un año, les hago lo mejor junto al mejor equipo, y después yo me salgo y regreso a trabajar a la empresa de mi hermano. Y para esto, en ese lapso, la gente se queda con un buen sabor de boca. Claro. Varios empresarios empiezan a hablarme y empiezan a decirme,
Oye, es que yo quiero que trates a mi papá. Oye, yo quiero que trates. Y ahí empezaste. Y ahí empieza. Yo sin capital y sin dinero trabajaba, iba a las clínicas de rehabilitación y las atendía y atendía pacientes. Dije, nada más voy a abrir una pequeña casita y voy a atender a 5 personas. Pasan 2 meses y yo ya tenía 33 pacientes. Ok. Entonces tenía que desarrollar más rápido. Yo sabía que había más, o sea, más que la autoayuda, más que el modelo Minnesota, más que nada. Y precisamente empiezo a desarrollar realidad virtual y estimulación transcranial. La realidad virtual la desarrollo con la UNAM y precisamente era para modelos de gente que tenía fobias para volar. Claro. Y yo, el primer desarrollador para estimulación de realidad virtual es exposición, vínculo y extinción, que se desarrolló en México. De realidad virtual lo hizo un servidor y todo un equipo y se lo vendimos a España, a Barcelona. ¿Y hoy cuántas clínicas tienes? Son 3 clínicas de rehabilitación. Okay. Viene Libérate Mujer también, que es una clínica especializada para trastornos más específicos que se dan entre alimentarios y pues depresión y un poco más entre pacientes duales, entre mujeres, y que hay muy poca atención para atención en salud mental, que precisamente hoy 10 de octubre es en el... sí lo vi, se vi que es el día de la... Es el día de la salud mental y, ¿sabes? En realidad se convirtió en un modelo de trabajo y lo convertí en un modelo de negocio. Qué padre. O sea, yo primero empecé altruista, o sea, lo hacía de alguna manera ayudando. Luego me decían, ¿y por qué no hacerlo como modelo de negocio? Sí, ¿Qué tiene de pecado? ¿Qué tiene de pecado? O sea, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está? Los modelos de autoayuda se sustentan, la iglesia se sustenta por economía. O sea, ellos venden, quizás los fundadores no lucraban de una esencia, pero se lucraba de la venta de los libros. Claro. De la literatura, y obviamente tiene que haber una sustentabilidad. Entonces fue cuando vi un modelo de negocio que luego diversifiqué. Digo, al final de cuentas terminé desarrollando champú. Durante este proceso pues viví enfermedades que fui superando y algún día me detectaron linfoma no Hodgkins y ese linfoma casi acababa con mi carrera y con mi vida, ¿no? Entonces aprendí que tenía que lograr y desarrollar ese proceso y superar todas esas barreras, ¿no? Barreras y hacerlo y hacer llegar a mi objetivo. Y pues en todo eso, cuando nace mi hijo, pues veo todo lo que veía en el momento, lo desarrollaba. Desarrollé unas tiendas que eran Baby Ba, que eran artículos para bebés, que todo lo que no pudieras encontrar todavía no ahí estaba. Ahí todo lo que tenías que ir a Estados Unidos a comprar, se los ponía yo ahí, ¿no? Pues me encanta, Omar, la verdad es que me encanta tu historia. Aquí hay tanta gente emprendedora que para que vean la historia de Omar, cómo empezó, cayó en las drogas, en el alcohol, empezó a ayudar a personas y al final hoy tiene sus clínicas. De verdad, a nombre de Mundo Ejecutivo, nos encantaría que estuvieras más tiempo porque tienes una historia increíble, pero pues se nos está terminando el tiempo. Entonces síganlo por favor en sus redes, a la gente. Yo sé que muchos hemos caído en esas adicciones. Por favor, sigan sus clínicas. ¿Dónde están? ¿En Torreón? En Torreón. ¿Las 3? Las 3 están en la ciudad de Torreón, Coahuila. Ok. Entonces, vamos a dejar aquí el enlace para que puedan, si eres uno de ellos, también pueda ir ahí a estas clínicas. Y a nombre de Mundo Ejecutivo te agradezco que ha estado aquí en este programa Secretos Millonarios. Al contrario, Rafa. Al contrario, ustedes. Gracias. Y a todo el público, nos vemos en el siguiente episodio de Secretos Millonarios de Mundo Ejecutivo.